Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. Bueno, pues aquí venimos a otro video más en esta lista de videos, en esta serie de videos sobre geometría y trigonometría preuniversitaria. Entonces les había comentado yo que pues hay algunos conceptos ahí entre los videos, perdón, entre los libros que he checado yo de matemáticas preuniversitarias en donde realmente pues hay relativamente poco que se menciona sobre estos temas y me parecen importantísimos. El video anterior, por ejemplo, vimos lo que es la congruencia de triángulos, vimos lo que son los criterios de congruencia de triángulos, y hay algunos libros preuniversitarios, hay algunos libros para ingresar a la universidad en donde se mencionan poco. ¿Por qué se mencionan poco? Pues yo me imagino que porque se estudian desde bastante antes, ¿no? O sea, desde más o menos los 12, 13 años de edad, ya se está presentando en las escuelas lo que son la semejanza de triángulos, lo que es la congruencia de triángulos, se presentan los criterios de congruencia, los criterios de semejanza de triángulos, y por lo tanto en los libros que yo he checado, algunos de ellos en los que yo he visto de matemáticas preuniversitarias, pues realmente se ve poco sobre la importancia, la relevancia de que sean ya sea congruentes o semejantes los triángulos. Bueno, pues precisamente en este video, así como en el video pasado vimos la parte de congruencia de triángulos, pues en esta ocasión vamos a ver lo que se refiere con semejanza de triángulos. Y está estrechamente ligado con la noción que vimos nosotros de que los triángulos son indeformables en términos físicos para esta presentación que estamos haciendo en estos videos. De nueva cuenta, como les comenté también en el video pasado, un matemático muy formal, un matemático de profesión, puede llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Es totalmente innecesario que hables sobre conceptos físicos dentro de la geometría y la trigonometría, y puedes hacer toda la geometría y la trigonometría sin necesidad de mencionar la cuestión de indeformabilidad de los triángulos. Y tiene toda la razón. Sin embargo, para poder hacer eso, pues es necesario hacer algunas demostraciones matemáticas y esas demostraciones matemáticas son precisamente las que estamos tratando de evitar en esta serie de videos. Más adelante, quizás, pues hagamos una serie de videos en las que se presenten todas las demostraciones matemáticas correspondientes y en donde, pues sencillamente no va a haber ninguna necesidad de hablar de conceptos físicos sin plantearlos desde una perspectiva matemática. Entonces, dicho eso, pues en este video, pues lo que vamos a ver nosotros es la semejanza de triángulos. Y aquí vamos a presentar precisamente a qué nos referimos con que los triángulos son semejantes. Bueno, pues dos triángulos, llamémosle, como usualmente se pone un triángulo, pues se pone un pequeño triangulito al inicio y los vértices A, B, C y el triángulo A', B', C', se dicen semejantes si se cumplen las siguientes propiedades. ¿Se acuerdan? En el video pasado que vimos nosotros que dos triángulos eran congruentes si sus lados medían lo mismo y sus ángulos medían lo mismo. Bueno, pues en esta ocasión los triángulos se van a decir semejantes si son proporcionales los lados. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si el segmento AB sobre el segmento, bueno, primero, antes de esto, vamos a poner si hay un número positivo, llamémosle R, tal que la división de las longitudes de los segmentos correspondientes siempre es igual a R. Entonces vamos a tener esa primera propiedad, vamos a tener esta otra propiedad, por las primadas, R, esta tercera propiedad también es igual a R, y también los ángulos son iguales.
Entonces aquí podemos darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Primero, pues como habíamos visto nosotros, congruencia, teníamos algo similar, en donde estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Los lados tienen que medir lo mismo. Aquí no, aquí tienen que ser proporcionales los lados. Y los ángulos tienen que ser iguales. Aquí también, los ángulos tienen que ser iguales. Bueno. Al hablar de esto, vamos a considerar ahora el triángulo ABC, igual que en el video pasado, pues aquí formamos un triángulo cualquiera, ABC, vamos a decir el vértice A, vértice B, vértice C, y vamos a considerar este mismo triángulo y la noción de la semejanza de triángulos es pues el equivalente a decir que están a escala. Es el equivalente a decir que, pues precisamente es el triángulo nada más que más grande, más chiquito, o bien se acerca o se aleja. Entonces aquí tendríamos nosotros el triángulo A', a ver, este no es el color que yo quiero, A', B' y C'. Y entonces aquí se cumple eso, ¿no? Que están precisamente uno a escala del otro, es decir, son proporcionales. O bien podemos pensar que están reflejados. En este caso, pues no lo voy a dibujar, pero también puede ser que esté reflejado y se siga manteniendo esto. De nueva cuenta, se dice que los lados correspondientes, perdón, los lados homólogos son proporcionales y los ángulos correspondientes son iguales. Entonces aquí notamos, pues primero vamos a hacer una distinción entre lo que es la congruencia y la semejanza. ¿Qué nos dice la congruencia? Bueno, pues la congruencia nos daba cinco propiedades que se tienen que cumplir en el caso de los dos triángulos. Vamos a pensar precisamente en el triángulo ABC y A'B'C'. Y en el caso de la semejanza, pues también vamos a considerar los triángulos ABC y A'B'C', ¿no? Entonces, vamos a decir triángulo ABC y triángulo este, A'B'B'. Vamos a decir que son congruentes y lo vamos a escribir como se suele escribir en los libros de texto. Vamos a decir que el triángulo ABC es congruente, lo cual a veces se pone con este simbolito, a veces se pone con este simbolito. Es congruente con el triángulo A'B', C'. Y acá vamos a decir que el triángulo ABC pues va a ser semejante, que en ocasiones simplemente se pone con este simbolito, ¿no? Es semejante con el triángulo A'B' y C'. Y aquí vamos a detenernos un poquito para ver qué nos pide cada uno. En el caso de la congruencia nos pide seis cosas. Nos pide que el segmento AB mida lo mismo que el segmento A'B'. También que el segmento AC mida lo mismo que el segmento A'C'. También nos pide que el segmento BC pues mida lo mismo que el segmento B'C'. Por su parte, nos pide en la cuestión de los ángulos que el ángulo A sea igual al ángulo primo. Nos pide también que el ángulo B sea igual al ángulo sí, que el ángulo B sea igual al ángulo B'. Y nos pide que el ángulo C sea igual al ángulo C'. ¿Qué nos dice la semejanza de triángulos? También nos pide, por decirlo de alguna forma, seis criterios. Sin embargo, esos criterios nos vamos a dar cuenta que no son seis. El primer criterio nos pide, perdón, la primera condición, de acuerdo con esta noción que tenemos acá arriba de las condiciones de la perdón, de la semejanza, vamos a pasar los denominadores multiplicando, o bien multiplicamos a ambos lados de la igualdad por el correspondiente denominador, para ver cómo escribir esto en una sola línea. Bueno, pues nos dice que el segmento AB va a ser igual a R por el segmento A'B'. La segunda condición es que el segmento AC sea igual a R, que multiplica a A'C'. La tercera condición nos dice que el segmento BC sea igual a R veces B'C'. Y las condiciones de los ángulos son las mismas, es decir, que los ángulos
correspondientes sean iguales. Entonces, aquí vamos a tener que el ángulo A pues, va a ser igual al ángulo A'. La quinta condición es que el ángulo B sea igual al ángulo B'. Y la sexta condición nos dice que el ángulo C sea igual al ángulo C'. Entonces, pareciera que tenemos la misma cantidad de condiciones por cumplir en el caso de la congruencia y en el caso de la semejanza. Sin embargo, si nosotros omitimos esta R, omitimos esta R, pues la despejamos de una y la sustituimos en las otras, ¿no? Como se hace pues en la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad, que está aquí en este mismo canal, pues ustedes pueden darse cuenta que de aquí nosotros vamos a considerar exclusivamente estas condiciones de semejanza y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Esta R resulta que va a ser igual a AB dividido entre A'B'. Y esto también va a ser igual a AC dividido entre A'C'. Y a su vez va a ser igual a BC dividido entre B'C'. O sea, si la despejan de cada uno de estos, despejando de aquí, esta cosa de aquí la dividimos ante ambos lados del igual para quedarnos con esta igualdad. Si aquí dividimos entre A'C' a ambos lados del igual, nos quedamos con que en efecto esto es igual a esto. Y si aquí dividimos entre B'C', entonces nos quedamos con que esto de aquí, pues es igual a esto. Entonces, esta R que aparece por ahí, nos damos cuenta que no depende del triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición que pedimos nosotros al principio es que esa R es que hay un número real positivo, que ese número real positivo realmente no lo estamos considerando que dependa de ningún triángulo. O sea, no depende ni del triángulo ABC ni del triángulo A'B'C'. A priori. Es un número que, pues decimos que hay. Sin embargo, podemos omitirlo en la cuestión de la semejanza y quedarnos exclusivamente con las propiedades de los triángulos, con las dimensiones, con las longitudes de sus lados. De manera tal que si nos olvidamos de esta R, entonces nos damos cuenta que tenemos estas igualdades. ¿Cuántas igualdades tenemos aquí? Pues tenemos que esto es igual a esto, tenemos que esto es igual a esto y tenemos que esto es igual a esto. Pero nos damos cuenta entonces que sí, bueno, esto lo voy a poner abajo para darnos cuenta de algo interesante. Y es que si AB dividido entre A'B' es igual a AC dividido entre A'C', a ver, esta se no me gustó, ahí está. Y además AC dividido entre A'C', pues es igual a BC dividido entre B'C', pues de inmediato AB dividido entre A'B' es igual a BC dividido entre B'C'. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tenemos esto de aquí es igual a esto de acá y a su vez este mismo es el mismo, es igual a esto, pues entonces estos dos tienen que ser iguales, ¿no? De manera tal que las primeras tres condiciones que le estamos pidiendo a la semejanza de triángulos en realidad son dos condiciones. Es decir, la congruencia nos pide seis condiciones, mientras que la semejanza de triángulos nos pide nada más cinco condiciones. Y como son cinco condiciones para cumplir la semejanza de triángulos, entonces tenemos, por decirlo de alguna forma, más libertad. Si a nosotros se nos pide cumplir con seis cosas, pues se nos está pidiendo cumplir con más cosas que si se nos pidiera cumplir con cinco. Entonces tenemos más libertad de trabajar con cinco condiciones que se tienen que cumplir en lugar de seis. Entonces la semejanza de triángulos nos permite precisamente hacer más cosas. Entonces dicho eso, pues es de esperarse que haya más criterios de semejanza que criterios de congruencia. Entonces dicho eso, vamos a ver precisamente los criterios de semejanza de triángulos.
Pues vamos a comenzar precisamente con el más sencillo. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto también, nosotros habíamos quedado con que de estas condiciones que tenemos acá para los triángulos, para la congruencia de triángulos, pues bastaba con tres de ellos, ¿no? Bastaba con tres criterios de estos, no cualesquiera, que nos dieran congruencia de triángulos. Decíamos, por ejemplo, un criterio en el que si los tres lados son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Decíamos nosotros, mira, si tienes tú dos de estos lados que son congruentes y además el ángulo también es congruente con el ángulo que forman esos dos lados, entonces los triángulos son congruentes. Y decíamos nosotros, mira, ¿sabes qué? Puede ser que uno de los lados sea congruente con el otro de los lados y los ángulos formados en los extremos de los lados también sean iguales. Y entonces la congruencia se cumple, es decir, bastaba con esos criterios que decíamos lado, lado, lado y ángulo, lado, ángulo, ¿no? Que eran los criterios de congruencia. En el caso de la semejanza, por el hecho de que tenemos menos criterios que se solicita para que sean semejantes, pues vamos a tener más criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio de semejanza de triángulos es el que se conoce como lado, lado, lado. Análogamente, también se pone LLL. Y este nos dice que si los lados de un triángulo, o bueno, si los lados correspondientes u homólogos, vamos a ponerle correspondientes, de dos triángulos son proporcionales. Y aquí se suele omitir la palabra con misma proporción, porque básicamente pues eso es lo que significa que sean proporcionales los pares de lados correspondientes. Ujú. Entonces, los triángulos son semejantes. Entonces, naturalmente, bueno, pues aquí, como lo hicimos en el video anterior, pues vamos a darnos cuenta que si tenemos un triángulo cualquiera, A, B y C, y agarramos este triángulo, lo copiamos, lo pegamos, lo movemos para acá, le cambiamos el tamaño, lo giramos, ajá, y escribimos las letras en vertical. Ujú. A, B y C. Pero estas son prima, prima y prima. Entonces lo que me dice este criterio es, mira, ¿sabes qué? Si resulta que AB sobre A', B' es igual a BC sobre B', C', que a su vez es igual a CA dividido entre C', A', si esto se cumple, entonces necesariamente se tiene que cumplir que el ángulo A el ángulo A es igual al ángulo A', que el ángulo B es igual al ángulo B' y que el ángulo C es igual a el ángulo C'. Entonces, si se cumple que los lados son proporcionales, entonces los ángulos internos del triángulo tienen que ser iguales, los ángulos correspondientes, ¿no? ¿Qué otro criterio tenemos nosotros para, eh, para la semejanza de triángulos? Bueno, pues el otro criterio que tenemos, bueno, tenemos varios más, ¿no? Pero el segundo criterio que vamos a ver aquí es el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Análogamente,
como lo hicimos para la congruencia, también se pone LAL. Y este nos dice que si dos lados de un triángulo, o bueno, si dados dos triángulos, vamos a ponerlo, dados dos triángulos, si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y el lado comprendido, o bueno, y el lado, por, el lado no, el ángulo entre entre estos lados son iguales, los ángulos, aquí le vamos a poner los ángulos comprendidos entre estos lados son iguales, entonces los triángulos son iguales. Son iguales, son semejantes. Y iguales no, ya habíamos dicho nosotros que aquí en geometría el concepto de igualdad, pues básicamente ni se menciona. Entonces, bueno, pues de nueva cuenta vamos a considerar, ujú, pues el triangulito que ya tenemos acá para copiarlo y pegarlo nada más, ¿no? Tomamos este triángulo, bajamos, lo pegamos y copiamos este triángulo, lo pegamos, nos vamos para acá, lo movemos, pues básicamente ponerlo a escala es lo mismo. Tendríamos acá A', B', C'. Y lo que nos dice esto es, mira, ¿sabes qué? Basta con que tú pidas que dos de sus lados sean dos pares de lados correspondientes, sean iguales, bueno, sean semejantes, es decir, sean proporcionales. Entonces tendríamos AB sobre A'B', pues que sea igual a AC dividido entre C', y además el ángulo comprendido entre estos, pues también sean iguales, sean congruentes. Tendríamos que el ángulo A va a ser igual al ángulo A'. Lo que nos dice es que este entre este sea lo mismo que este entre este, y además que este ángulo sea igual a este ángulo. Entonces de inmediato se cumple que esta misma razón se mantiene para el tercero de los lados, que sería BC entre B'C', es decir, el tercer par de lados correspondientes, y además también se tiene que cumplir, aquí implica, se tiene que cumplir que el ángulo B sea igual al ángulo B' y que el ángulo C sea igual al ángulo C', ¿no? Entonces, este criterio ya nos da de inmediato, mira, ¿sabes qué? Basta con que se cumpla esto que está acá para que se cumpla todo lo demás, para ver que en efecto son semejantes. Ahora, ocurre algo interesante. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decirme, oye, pero me estás dando básicamente los criterios análogos de la congruencia a la semejanza, ¿no? Me estás diciendo, está el criterio lado a lado a lado para congruencias, que nos dice que si los tres lados son congruentes, entonces el triángulo completo es congruente. Y por acá en el lado de la semejanza me estás diciendo que si los tres lados son proporcionales, naturalmente con la misma proporción, entonces los triángulos son semejantes. Por otro lado, me dijiste en congruencia que si dos de los lados son congruentes y además el ángulo que queda en medio también es congruente en ambos triángulos, entonces los triángulos son congruentes. Y acá me estás diciendo, bueno, pues tú tomas dos pares de lados, son proporcionales,
y aparte el ángulo comprendido entre esos lados también es igual uno al otro, entonces ya queda semejante. Pues es de esperarse también que me digas el criterio ángulo lado ángulo. Y podría pensarse así. Sin embargo, podríamos pensar que si dos lados del triángulo son proporcionales y el ángulo comprendido, perdón, y los lados y los ángulos adyacentes a ese lado son iguales, entonces los triángulos son semejantes. El detalle está en que cualquier par de segmentos siempre va a guardar una proporción. De manera que está de más hablar de la proporción entre dos segmentos. ¿Por qué? Porque esos dos segmentos siempre están en alguna proporción. Es decir, no importa qué segmento se tome de recta, no importa, este siempre va a ser alguna proporción de este otro. Siempre. Entonces está de más hablar de un criterio tipo ángulo lado ángulo para semejanzas. Sin embargo, sí hay algo que se cumple y es que hay un criterio en la semejanza que no tiene análogo en el criterio, o bueno, que sería similar a una suerte de análogo al criterio ángulo lado ángulo. Y este criterio, en el caso de la semejanza, es ángulo, ángulo, ángulo. Y este, como se pueden imaginar, pues es A, A, A. ¿Qué nos dice? Pues básicamente que si los ángulos internos de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. De nueva cuenta, pues aquí vamos a tener nosotros nuestro triángulo y más o menos vamos a plantear el semejante, ¿no? El que vamos a querer trabajar. Vamos a considerar este que está aquí. Ay, aquí eso no era lo que yo quería agarrar. No, aquí lo voy a tener que borrar a mano. Ok, y pues ya que tengo este borrador, pues borro esto aquí a mano también. Entonces aquí vamos a tener el punto A', bueno, el vértice A', B' y C'. Entonces, lo que nos dice este criterio es que si este ángulo es igual a este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, entonces de inmediato los lados son proporcionales. Es decir, que si se cumple que el ángulo A es igual al ángulo A', que el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C', si se cumplen estas tres, entonces de inmediato se tiene la igualdad de las razones, es decir, AB entre A'B', pues va a ser igual a AC entre A'C' y va a ser igual a su vez a BC entre B'C'. Entonces, si se cumple lo de la izquierda, se cumple lo de la derecha. Entonces, eso es lo que nos dice el criterio ángulo, ángulo, ángulo para semejanza de triángulos. Y hay algo por ahí que nos simplifica todavía más la cuestión de la semejanza de triángulos. ¿Qué es eso que nos simplifica más la semejanza de triángulos? Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, en este caso, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180 grados, porque ya habíamos visto nosotros que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera tiene que medir 180 grados. Entonces, el ángulo C pues va a medir 180 grados menos
el ángulo A menos el ángulo B. Pero lo mismo debe de ocurrir para el triángulo primado, ¿no? Para el triángulo semejante. Es decir, análogamente, tendríamos que el ángulo C' pues va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A' menos el ángulo B'. ¿Qué significa esta ecuación que es equivalente a esta otra ecuación? Pues significa que bastan dos ángulos del triángulo para que quede definido el tercer ángulo. O sea, si damos dos de los ángulos internos del triángulo, el tercero no puede tener cualquier valor. Tiene que ser tal que la suma de los tres ángulos sea 180 grados. Entonces, si yo doy dos ángulos cualesquiera del triángulo, entonces el tercer ángulo queda fijado porque tienen que sumar 180 grados. Y entonces, ¿por qué les estoy poniendo estas dos ecuaciones? Ah, bueno, pues porque habíamos dicho nosotros en el criterio ángulo, 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 que en este criterio, si los tres ángulos son iguales, entonces, o sea, si los tres ángulos de dos triángulos son iguales, o sea, los ángulos correspondientes son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Bueno, ocurre algo acá y es que, pues, ¿qué pasa si estos dos son iguales? Y si estos dos son iguales, es decir, si estos pares de ángulos son iguales. Entonces, como el tercer ángulo queda definido a partir de los otros dos, porque su suma tiene que ser 180 grados, entonces basta con que dos de ellos sean iguales, dos pares, para que inmediato el tercer par también sean iguales. Entonces, si el ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual al ángulo B', entonces aquí tengo lo mismo que acá. Por lo tanto, este tiene que ser igual a este. Y tenemos un criterio más para la semejanza de triángulos, que es el criterio ángulo-ángulo. Y este criterio pues, nos dice que si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, los triángulos son semejantes. Entonces, básicamente, el hecho de que la suma de los ángulos internos de un triángulo sea fija, ya sea que sean 180 grados, ya sea que sean pi radianes, ya sea que sean 200 radianes, da igual la unidad que ustedes quieran, es un número fijo. Entonces, eso me permite solamente dar dos de los ángulos, darme cuenta que los dos pares de ángulos son correspondientes, perdón, son iguales, esos pares de ángulos correspondientes son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, aquí, geométricamente, pues de nueva cuenta, aquí vamos a poner nuestro triangulito que ya lo estamos tomando de caballito de batalla. Vamos a tener acá este triángulo semejante. Ya que tenemos esto, borramos los vértices, los ponemos de un tamaño considerable, A', B', C', obviamente primado. Y aquí lo que nos dice este criterio es que bastan dos de los ángulos, dos pares de ángulos aquí. Vamos a ponerlo sin primar a la izquierda. El ángulo B', bueno, B es igual al ángulo B'. Entonces, si se cumplen estos dos, de inmediato se cumple que el ángulo C tiene que ser igual al ángulo C' y se cumple la proporcionalidad de los lados. AB dividido entre A'B' va a ser igual a AC dividido entre A',
C', y esto a su vez pues va a ser igual a BC dividido entre el segmento, bueno, lo que mide el segmento B'C'. Y estos son los criterios de semejanza de triángulos. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bueno, pues significa básicamente que el criterio, vamos a ver los criterios, lado, lado, lado. El criterio lado, lado, lado me dice que en el caso de las proporciones, en el caso de la semejanza de triángulos, de inmediato, si yo doy las proporciones de los lados, si yo digo, mira, ¿sabes qué? Este triángulo de aquí, pues resulta ser que doy estos lados, entonces estos ángulos quedan definidos automáticamente. Por su parte, el criterio lado, ángulo, lado, lo que me dice es que si yo doy las proporciones de un par de lados y doy el ángulo entre esos dos, entonces como yo conozco las proporciones, de inmediato queda definido el tercer lado, o bueno, queda definida la proporción del tercer lado y la magnitud de los ángulos en morado. El criterio ángulo, 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 lo que me dice es que si yo para un triángulo, el que yo quiera, no conozco sus lados, no conozco sus lados, pero conozco el valor de los ángulos, entonces puedo conocer la proporción, o bueno, puedo saber que los lados tienen que ser proporcionales. Y en el criterio ángulo, ángulo, resulta ser que en el triángulo que sea que yo agarre, basta con que yo dé dos de los ángulos, los que sean, para poder saber el tercer ángulo y además poder saber que los lados tienen que ser proporcionales. No, no necesariamente conozco la proporción, pero sé que tienen que ser proporcionales. Entonces acá, como les decía, en el criterio lado, 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 lo que nos dice la semejanza es que si yo conozco la proporción de los tres lados, entonces puedo conocer los ángulos. El criterio lado, ángulo, lado me dice que si yo doy la proporción de dos de los lados y doy el ángulo intermedio, el ángulo que se comprende entre esos dos lados, entonces de inmediato puedo conocer la proporción del tercer lado y los ángulos que quedan adyacentes a ese tercer lado. El criterio ángulo, ángulo, ángulo lo que me dice es, mira, puede ser que no conozcas la proporción de los tres lados. Puede ser que no conozcas cuánto vale uno de los lados, pero si conoces que los tres ángulos de los dos triángulos son iguales, entonces necesariamente los lados tienen que ser proporcionales. Y en el criterio ángulo-ángulo, lo que nos dice es que no hace falta conocer los tres ángulos, basta con que conozcas dos. Basta con que conozcas dos de los ángulos y una vez que tú conoces dos de los ángulos, el tercero queda definido porque la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados y además los lados de los dos triángulos tienen que ser proporcionales. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal si les gusta lo que estamos planteando aquí, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén atentos a los próximos videos que van a estar saliendo en este canal. Y bueno, cualquier duda, comentario, aclaración que ustedes tengan, por favor, déjenlo en la caja de comentarios y compartan este video a quienes ustedes consideren que les puede ayudar esta información o que a lo mejor no necesariamente que les ayude, sino que pues simplemente le interese. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, chao.